Recuerdo que cuando él me llamó, me dijo, tenemos que ir bien temprano. Pues nos fuimos a las 6 de la mañana. Él tenía un motorcito, guardamos el motor en una casa que ya él conocía previamente. Y cuando vamos subiendo al lugar donde está la cueva, Gary, de un árbol cae una serpiente, una culebra, me cae en los pies. Dios. Yo le tenía terror, pavor, yo le tenía ese animalito. Cuando yo veo que ese animal cae así, y pronunciada, no una culebra pequeña, me cae en los pies, me mandé a correr. Salió de la cueva. Mi hermano me cae atrás y no habíamos llegado a la cueva, me cae atrás y me toma del brazo y dice, ven muchacho, tú no sabes que Dios probándote, tú no sabes que Dios probándote a ver si tú tienes valor para subir. Y yo no, si es así no va a tener valor. Si estoy afuera, yo no quiero imaginarme dentro de una cueva lo que hay ahí. Dios le bendiga grandemente. Nos encontramos acá con la segunda parte del testimonio del varón Jorge Nova. Si usted no ha visto la primera parte, les recomiendo que vaya y vea esa y luego se devuelva y vea este video, porque le va a ser de mucha edificación, porque las cosas que Dios ha hecho en su vida son muy impactantes, y así como impactó la vida de él, quiere impactar la vida tuya. Así es. Aleluya. Entonces, varón, después de que usted llega al camino, yo quiero que usted nos narre cómo fue su encuentro, su experiencia con el Espíritu Santo el día que le bautizó. Yo siempre, desde antes de ser cristiano, cuestionaba, criticaba a las personas que hablaban en lenguas, que sentían manifestaciones del Espíritu Santo, diciendo que era mentira, que eso no era Dios. Pero ya cuando vengo a los pies del Señor, esa crítica se convierte en necesidad. Aleluya. Al ver que jóvenes, ancianos, hablaban en lenguas, oraban, sentían la revelación del Espíritu Santo y yo no, yo tenía esa necesidad y buscaba incesantemente en los montes, en los aposentos altos, Señor, yo quiero que tú me bautices con el Espíritu Santo. Me sentía incompleto. Aleluya. Me sentía vacío al no tener al Espíritu Santo conmigo. Y yo digo que el Espíritu Santo en mi vida ha sido el complemento para yo mantenerme de pie y hacer la obra del Señor. Así es. Frecuenté muchos lugares, montes en San Cristóbal, aposento alto, y no recibí el bautismo del Espíritu Santo. Le comentaba a algunos hermanos de mayor experiencia en el cristianismo, en la iglesia, que qué había de hacer, qué estrategia podía yo implementar, porque me sentía incompleto, me sentía vacío. Y me decían que continuara orando, que continuara buscando, pero la búsqueda era incesante. Recuerdo que cada vez que había un fin de semana largo, tomaba esos 3 días, me iba a un monte, me iba a un aposento alto y me quedaba ahí esos 3 días ayunando. Dios mío. Pero no recibía nada. Seguía igual, seguía con esa misma necesidad. Recuerdo un 30 de diciembre, uno de mis hermanos, José Emilio, él me lleva a una cueva en San Cristóbal. Él me dice que él recibió el Espíritu Santo allí en esa cueva. Yo no estaba muy familiarizado con ese tipo de escenarios, lo postergué. Sigo orando, pidiéndole al Señor que me bautice con el Espíritu Santo. Al tiempo, como un mes después, mi hermano vuelve otra vez y me llama y me dice, Jorge, tú tienes que venir a este lugar. Wow. Tú tienes que venir a este lugar porque Dios se está manifestando ahí y Él quiere hacer algo contigo. Mi hermano, que cayó muy dentro en la delincuencia y a través de un ayuno de Daniel que el Señor nos permitió hacer, mi hermano viene a los pies de Jesucristo. Y de todos mis hermanos es el que hasta ahora ha permanecido dando fruto y predicando la palabra del Señor en el Evangelio. Santo. Pues él me convence y me lleva a aquella cueva un 30 de diciembre. Imagínense, esos días hay muchas festividades, mucha distracción, que un junte allí, que una fiesta de la empresa aquí, que una actividad de la iglesia aquí. Yo renuncié a todo eso y me fui con mi hermano.
Recuerdo que cuando él me llamó, me dijo, tenemos que ir bien temprano. Pues nos fuimos a las 6 de la mañana. Él tenía un motorcito, guardamos el motor en una casa que ya él conocía previamente. Y cuando vamos subiendo al lugar donde está la cueva, Gary, de un árbol cae una serpiente, una culebra, me cae en los pies. Dios. Yo le tenía terror, pavor, yo le tenía ese animalito. Cuando yo veo que ese animal cae así, y pronunciada, no una culebra pequeña, me cae en los pies, me mandé a correr. Salió de la cueva. Mi hermano me cae atrás y no habíamos llegado a la cueva, me cae atrás y me toma del brazo y dice, ven muchacho, tú no sabes que Dios probándote, a ver si tú tienes valor para subir. Y yo, no, si es así no va a tener valor. Si estoy afuera, yo no quiero imaginarme dentro de una cueva lo que hay ahí. Y me dice, ahí hay de todo. Ay, Jesús. Pero lo principal que hay ahí es el Espíritu Santo. Y yo, varón, yo no voy por ahí, no voy por ahí. Me dice, te vas a cobardar ahora, después que venimos tan lejos. Me convence, voy con él a la cueva. Entramos a la cueva, eran como las 7:10 de la mañana. Comenzamos a orar, estábamos en ayuno, comenzamos a orar. Allí oramos, dormimos, hablamos. Él me dio un estudio bíblico, a mí recuerdo, me habló de Daniel en el foso de los leones. Y como en eso de las 3 de la tarde volvemos a retomar la oración. Cuando comenzamos a orar, yo caigo en una profundidad tan tremenda de la oración que veo muchas cosas así que se mueven, parecidas a peces, brillante. Y yo, Señor, ¿qué es esto? Nunca había sentido una experiencia así, nunca había sentido algo así. Yo, Señor, ¿qué es esto? Y veo que se va aclarando y se van como transformando en cosas. No podía contarlas, muchas cosas materiales se veían y escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, voy a levantar tu hermano como evangelista y lo voy a llevar a naciones y va a predicar. Poderoso. Ahí mismo yo suspendí la oración que estaba haciendo y voy y me acerco a mi hermano. Y digo, varón, yo tuve una visión donde el Señor me decía que te va a levantar como evangelista y te va a llevar a predicar. Yo no sé de dónde mi hermano comenzó a batir las manos y se desató una lengua de fuego sobre él y al instante eso cayó sobre mí. Wow. Gary, yo sentí que corrimos en un estadio, que corrimos mucho y teníamos un espacio de menos de 2 metros. Wow. Y yo sentí que corrí como si estuviese en la pista de atletismo de Madre Vieja. Dios mío. Fue algo tan tremendo, tan fuerte. Nunca yo había hablado en lenguas. Recuerdo recibir el bautismo del Espíritu Santo unos 2 años después de convertirme, después de aceptar al Señor. Y después de ahí mi vida cambió totalmente. Mis hermanos, aunque ya no están en el Evangelio, todos aceptaron al Señor. Dios. Todos después de ahí, de esa visitación del Espíritu Santo. Nunca volví a ser el mismo Jorge. Nunca volví a ser la misma persona. Nunca volví a criticar a nadie. Algo que me hacía falta. Y eso me inducía a criticar incluso de mi pastor, de predicadores, de hermanos. Era que yo no tenía amor. Wow, Dios mío. El Espíritu Santo descendió sobre mí con amor. Yo era un crítico acérrimo de la iglesia, de mi propia iglesia, donde yo me congrego ahora. Iba a los cultos solo a criticar. ¿Usted, varón? Así mismo. No. A veces mi esposa me decía, pero el culto está bueno, párate, adora a Dios. Y no, me quedaba tranquilo, porque entendía que todo el que estaba ahí en el púlpito tenía menos cualidades que yo para predicar, para cantar, para hacer cualquier cosa del Señor en el púlpito. Y muchas veces me airaba, me incomodaba, pero era porque no tenía amor. Aleluya. Era porque no tenía el amor de Cristo en mi corazón, siendo cristiano, estando en la iglesia, doctrinado y asistiendo a todos los servicios. Y bautizado, seguro, también. Y también bautizado, aunque no en el Espíritu, pero sí bautizado en las aguas. Aleluya. Iba a criticaba a mi pastor,
Lo criticaba porque llegaba tarde, sin conocer el por qué llegaba tarde. Dios mío. Criticaba cuando un hermano se perdía en la alabanza. Criticaba cuando un hermano predicando confundía el libro de Lucas con el de los Hechos. Ay, O confundía Apocalipsis con Génesis. Mira eso. Ni siquiera se aprendió el mensaje, ni siquiera estudió, ni siquiera le pidió revelación a Dios, porque no tenía amor. Aleluya. Iba a la iglesia y oraba con rencor, oraba con orgullo, oraba pidiéndole a Dios que me diera una palabra para darle un latigazo a mis hermanos, no sabiendo yo que quería lastimar el cuerpo de Jesucristo. Dios. Y oraba, dame una palabra, Señor, para dársela sin conversa, porque entendía que todos en la iglesia estaban mal. Todos estaban mal, y yo era el único santo, el único querubín que tenía el Señor por dentro. Y más sin embargo, Dios no quería eso. Pero insistía, iba, volvía. En otras iglesias me daban partes, eso calmaba mi ira, calmaba mi ego, porque al tener amigos, a veces evangelizábamos y ellos conocían que había un talento, me daban el mensaje, me daban un coro de las ofrendas, ciertas actividades me convocaban para que predicase y eso calmaba un poco el ego que tenía. Ya cuando el Espíritu Santo me bautiza, que me bautiza con amor, yo era el que más personas en pecado veía de la iglesia. Dios. Ese está mal vestido porque está en pecado. Ese habla mucho porque está en pecado. Ese hace esto porque está en pecado. Le comento a uno de los ángeles de la iglesia, que Dios lo tenga en gloria, muy amado y muy querido por mí, don Fello, Lauterio Candelario. Me le acerco a él como uno de los hombres de más experiencia en la iglesia y le digo, varón, yo estoy viendo mucho pecado, mucha gente en pecado, hay que orar. Y don Fello me dice, varón, usted tiene que orar porque Dios lo está levantando como intercesor. Ay, Jesucristo. Dios lo que quiere es que usted interceda por esas personas, no que usted le diga que ellos están en pecado. Porque si están en pecado, ellos lo saben. Entonces Dios lo que quiere es que usted los restaure con amor. Dios, qué sabiduría. Y ahí leí Gálatas 6:1, donde dice que si algún hermano fuese sorprendido en alguna falta, vosotros restaurarle con amor y cuidándonos de no caer en esa misma tentación o en esa misma falta. Gloria al Señor. Ya cuando el Señor comienza a revelarse en amor, que comienza a orar para que su amor cambie, si hay alguno en pecado, cambie. El primero en cambiar fui yo. Dios. Cuando el Espíritu comenzó a revelarse sobre mí en amor, el Espíritu me decía, si está falta de vestimenta, ofréndale una vestimenta. Wow. Si está falto de una palabra, dale una palabra. Gloria al Señor. Me di cuenta que mucha gente no iba a la iglesia porque estaba desmotivado. Y el Espíritu Santo me daba palabra para motivarle a que fuesen a la iglesia. El Espíritu Santo me ayudaba para que esas personas volvieran a levantarse y fueran gente que den frutos en los caminos del Señor. Aleluya. Y cuando uno no tiene amor, viene el distanciamiento, viene el enfriamiento, la enemistad con los propios hermanos, por falta de amor. Y muchas veces decimos, no, que a mí nadie me visita, que los hermanos no quieren visitarme, pero es porque nosotros mismos nos estamos distanciando y no tenemos el amor de Cristo. Ay, Dios mío. Y queremos esa culpa, esa debilidad, descargarla en otros. Yo tuve una revelación hace un tiempo, fruto de una queja que varios caballeros me daban. Iban a mi casa y me decían que los jóvenes parecen rock and rolleros. Dios mío. Los jóvenes parecen músicos del mundo. Usted los ve con una rayita, con unos pantalones pegaditos, con una camisa pegadita. Y usted lo que quieren nada más estar en el gimnasio y no están en la iglesia. Y yo le decía a esos caballeros, usted no tuvo juventud, usted no fue joven, usted no fue adolescente. Ah, pues usted está a favor de ellos. No es que esté a favor de ellos, varón. Es que muchas veces esos jóvenes no tienen orientación. Y usted que vivió su juventud puede orientarle. En lugar de criticarle, puede orientarle. Y era tanta esa queja que iba a mi casa que decidí orar al Señor. Y yo, Jehová,
¿por qué estos caballeros vienen a darme esta queja de los jóvenes? Si yo veo que los jóvenes están bien. Y orando, caigo en un sueño profundo y el Señor me muestra una revelación donde estaba usted, Gary, Wow. estaba el joven Víctor García, Aldrin Luna, entre otros jóvenes de nuestra congregación, jóvenes que Dios ha llenado de su Espíritu Santo, jóvenes que Dios está levantando con mucho poder para su obra. Yo veía que esos jóvenes iban con bultos y maletas subiendo a la tercera planta de la iglesia. Y yo estaba abajo y decía, oh, pero ¿y por qué ellos están subiendo esos bultos para allá? ¿Será que tendrán algún viaje o una actividad? Pero en lugar de subirlo tienen que bajarlo. Y el Espíritu me decía, no, lo que pasa es que ellos cargan gloria. ¡Wow! Y esos bultos, hay una gloria tremenda que se va a manifestar a través de ellos. Dios. Sucede que esos caballeros que me daban la queja, yo los convoqué precisamente con un hermano en nuestra iglesia, el evangelista Freddy Wilson Díaz Salemi. Lo convocamos para un cilicio. Al cilicio, muchos hombres, muchos caballeros dijeron sí, presente, ahí vamos a estar. Cuando llegue el día del cilicio, solamente estamos el hermano Freddy Wilson y yo. Me sentí un poco triste porque la convocatoria todos dijeron que sí, levantaron las manos, pero entendemos que hay muchas ocupaciones. Aleluya. Dentro de los caballeros de todas las congregaciones y se le dificulta ciertas actividades. Oré y el Señor me decía, convoca a los jóvenes. Le dije al varón Freddy Wilson, vamos a invitar a los jóvenes al cilicio, no sabiendo nosotros que íbamos a destapar una obra tremenda del Espíritu Santo en esos cilicios. Siendo el año 2015, convocamos alrededor de 22 jóvenes a hacer cilicio con nosotros. Aleluya. Y esos jóvenes, que muchos de ellos, al igual que yo, venían de hogares disfuncionales, quizás no tenían su padre ahí, o en algunos casos tenían su padre, pero estaba ausente porque el padre trabajaba mucho, tenía muchas ocupaciones fuera de la casa y no le dedicaba el tiempo a sus hijos, que en su mayoría, o no en su mayoría, todos eran varones, a algunos adolescentes, otros ya jóvenes. Y comenzamos ahí a adorar a Dios y eso se volvió una rutina cada viernes a las 10 de la noche, ir al templo, a hacer un cilicio, a adorar a Dios. Pocas veces dormíamos, así es, porque nos manteníamos en adoración, nos manteníamos cantando. Y yo recuerdo que muchos anhelaban el bautismo del Espíritu Santo. Y en mi oración, yo decía, Señor, así como tú me bautizaste una vez a mí, yo te pido, Jehová, que en tu misericordia bautices a estos jóvenes. Y recuerdo, ese día estaban los 22 jóvenes completos. El hermano Víctor llevó una guitarra, comenzó a cantar, a adorar a Dios. Y fue una locura tremenda. No se durmió ese día. Y como a las 3 de la mañana descendió el Espíritu Santo sobre todos los que estábamos allí en ese lugar. Aleluya. Y eso fue algo apoteósico, algo nunca vivido, una experiencia sobrenatural, donde el Espíritu Santo bendijo con su bautismo a todos esos jóvenes. Aleluya. Hoy podemos dar gracias a Dios, porque esos jóvenes, en su mayoría los que han permanecido, son jóvenes que están trayendo frutos a los caminos del Señor. Son jóvenes que, aunque han tenido dificultades, se han mantenido de pie, sirviéndole a Dios y haciendo la obra del Señor. Jóvenes que quizás fueron rechazados, que no tenían ese abrigo en su hogar, que no tenían esa orientación de un tío, de un vecino. Mira, hazlo así, hazlo de esta forma, busca esto, haz esto. El Señor nos puso a nosotros, a esos jóvenes, orientarlos. Y recuerdo, en una ocasión, le pedí al Espíritu Santo que me direccionara para darle una charla a esos jóvenes. Ya el Espíritu lo había bautizado, ya teníamos que salir a reproducirnos, a dar frutos. Gloria al Señor. E intenté llevar 5 caballeros que tengan éxito matrimonial, éxito empresarial, negocios, que sean exitosos en los caminos del Señor, llevando la palabra, y algunos que son pastores.
Lo invité y ninguno pudo ir. Dios mío. Ninguno pudo ir, los jóvenes estaban allá en la iglesia. Me decían, varón, ¿pero a qué hora que van a venir? ¿A qué hora que van a venir? Y me sentí triste porque no pudieron ir. Algunos me llamaron que tenían dificultades, no era fácil. Viernes, 10 de la noche, amanecer en una iglesia, y somos entendidos de Dios. Oré al Señor pidiéndole que obrara y que los jóvenes no se desesperaran. El Espíritu Santo me decía, tú has tenido éxito matrimonial, tú has tenido negocio y te ha ido bien. Aleluya. Tú has tenido éxito en el Evangelio y te ha ido bien. Tú puedes serle a ellos de tutor, de mentor para esos jóvenes. Y ese viernes me senté con cada uno de ellos haciéndole esta pregunta. ¿Cómo tú te perfilas en los próximos 5 años? ¿Cuál es tu visión para los próximos 5 años? Algunos me decían, yo quiero ser evangelista, yo quiero predicar su palabra, yo quiero que el Señor me use. Y yo le decía, muy bien, pero no solo de pan vivirá el hombre. ¿Por qué? Porque el Señor quería que ellos también se preparasen para el futuro. Aleluya. No está mal de que usted esté en la iglesia, haga la obra, predique, pero también se prepare, porque la mayoría de esos jóvenes eran adolescentes ya entrando en la juventud, y esa es la mejor edad para estudiar, para prepararse, Así es. para capacitarse. Muchos de ellos ya hoy son profesionales. De hecho, nos reunimos hace un tiempo, a mediados del año pasado, en casa de Gary, y me gocé porque muchos de ellos, Claudio, Enrique, Osmil, Riquelme, la mayoría que estuvimos ahí en ese silicio, ya hoy son jóvenes de bien, jóvenes profesionales en su mayoría, y algunos ejerciendo su profesión. De manera tal, Gary, que mi vida tiene un antes y un después del Espíritu Santo. Toda la gloria a Dios, porque somos un simple instrumento. Simple instrumento. No nos gustan mucho las cámaras, no nos gustan mucho los sonidos, solo hacer la obra de Dios. Aleluya. Trabajamos en silencio, sabiendo de que un día nos presentaremos delante del Señor y daremos cuenta de lo que Él nos ha entregado. Dios le bendiga. Aleluya. Pues nada, mis hermanos, que Dios le bendiga mucho. Antes de irse, suscríbase al canal, comente, comparte y activa la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de los videos que estamos subiendo con bastante frecuencia. Así que pasen buen día, buenas noches, buenas tardes, sea el horario que lo esté viendo en la madrugada, y nos vemos la próxima. Dios le bendiga.